Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Dos precisiones. La una, mucha gente que el Fondo Monetario Internacional, que ya nos acapara, que ya se vienen a posesionar, ta. Bueno, el Fondo Monetario Internacional llegó una comitiva a la cabeza, este caballero que representa el hemisferio, acá, de América Latina. Llegaron, yo diría, a una visita protocolaria con el presidente de la República, dado que él está abierto al diálogo. Pero lo más importante de acá es que todos los países del Fondo Monetario Internacional, desde el año 1944, de la creación del Fondo Monetario, crearon un consejo o un convenio constitutivo, el denominado, que tiene un artículo, el número 4, en el que todos los países miembros tienen que recibir anualmente una comitiva del Fondo Monetario Internacional a la que receta información estadística, información macroeconómica, y luego hace el respectivo análisis, lo eleva a la directora del Fondo Monetario Internacional, esta vez la señora Cristina Lagarde, y luego esta al pleno del director del Fondo Monetario Internacional, y entonces queda ese país, o está apto ese país para negocios, para inversiones, o tiene una calificación baja. Esperemos que cuando llegue realmente, como ya viene llegando dos años consecutivos, porque recuerden que 8 años el Fondo Monetario se alejó, no le dio la información, así como en Argentina, 10 años. 10 años acá también. No. Desde el 2010, perdón. No, 2 años fueron, 2 años. ¿Cuánto estamos? 2017, hasta el 2015 ya. Claro, sí, desde el 2010. Bueno, en todo caso es una visita protocolaria y bueno, esperemos que cuando venga esta gallada, que no es lo mismo decir que el Ecuador está negociando con el fondo, no. Y además, pues yo no creo que tenga que hacerlo, honestamente. No tenga que hacerlo, bueno. Eso, y la otra tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Y con el envío de estos dos decretos, el 229 y el 230, decretos ejecutivos, hacia el Consejo Nacional Electoral, que indudablemente los que no somos abogados, los que no conocemos bien o no somos especialistas, qué sé yo, de la Constitución, no tenemos las cosas de pronto claras. Y la radio tiene que orientar y a veces hasta enseñar. Y para ello, pues, hemos requerido que el señor doctor Stalin Raza, él sí es constitucionalista, es más, fue asesor de la Corte Constitucional del Ecuador, él nos pueda ayudar orientando los conceptos de carácter legal, respecto a que si es legal o no que el presidente de la República no haya esperado hasta que la Corte Constitucional emita su informe sobre estas 7 preguntas para una consulta popular, o el presidente ha optado para el cumplimiento de un artículo 105 de la misma Constitución. Doctor Raza, buenos días, bienvenido. Ahí están las inquietudes que tenemos los ecuatorianos y particularmente los oyentes de Radio Huancavilca 830 AM. Buenos días, Clever, buenos días, Patricia, y también un saludo a quienes nos escuchan por Radio Huancavilca. Sí, en relación a lo que usted mencionaba en la introducción a la pregunta, el presidente ha actuado de acuerdo con lo que le faculta la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Esa ley establece que la Corte Constitucional tenía un plazo máximo de 20 días para despachar el dictamen de constitucionalidad que le había requerido el presidente.
La Corte no lo hizo y el mismo artículo de la ley establece cuál es la consecuencia de la omisión de la Corte. La consecuencia es que el dictamen se entiende que es favorable, es un dictamen ficto, que es lo que se conoce, y en consecuencia le habilita al presidente para enviar directamente el decreto ejecutivo al Consejo Nacional Electoral, tal como lo ha hecho ayer en la mañana. Así que las cosas están ahí. La Corte o quienes defienden la actuación de la Corte lo que ha dicho es que tienen un reglamento. Es verdad, existe un reglamento interno que se lo dictó la propia Corte Constitucional hace muchos años atrás, en el que extienden una especie de elástico para los plazos y para los términos, pero obviamente ese elástico que está en el reglamento no se puede contraponer a la ley cuando la ley establece un plazo fatal. Entonces, cualquier aplicación del reglamento tiene que sujetarse al plazo establecido por la ley. Si querían suspender los tiempos de sustanciación, si querían hacer cualquier cosa, tenían que haberlo hecho durante los 20 días que establece la ley. Pasarse de los 20 días y alegar la existencia del reglamento significa estar poniendo sobre la ley a un reglamento. Y como todos sabemos, la ley no puede estar subordinada, no puede estar por debajo de un reglamento. Eso es lo que ha ocurrido, el presidente estaba facultado, el Consejo Nacional Electoral ahora tendrá que tomar la decisión que corresponda, que no es otra que convocar a la consulta popular. 6:49, dialogando aquí en Huancavelica con el doctor Stalin Raza, constitucionalista. Doctor, y aún tiene pues las 7 preguntas la Corte. ¿Qué cree que pueda pasar? ¿Que se allane, por ejemplo, a este decreto ejecutivo de la función ejecutiva, o finalmente diga, bueno, nosotros tenemos otras razones para haber detenido esto, para no dar el informe, y ahora el informe, el fallo de estas 7 preguntas, después de los análisis, etcétera, etcétera, creemos que tal o cual pregunta no es suficiente, hay que modificarla, etcétera, 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 doctor? Bueno, la Corte está convocada para el día 5, el próximo martes, para tratar el tema, y hasta donde yo conozco no se ha dejado sin efecto esa convocatoria. Entonces es probable que la Corte se reúna y conozca el informe de la doctora Orellana y resuelva algo al respecto, algo que podría ser, en vista de que el presidente de la República ha presentado ya el decreto ejecutivo al CNE, archivar el trámite y declararlo por concluido. No sería conveniente que la Corte decida tratar el caso, resolver sobre el dictamen y asumir como que todavía tiene competencia, porque ya no la tiene, para emitir ese dictamen. Cuando el presidente de la República decidió ejercer la facultad de la ley, del artículo 105, y enviar al Consejo Nacional Electoral, la Corte ya perdió competencia. Así que cualquier dictamen probable, presunto, que la Corte pueda emitir ya carece de cualquier validez jurídica. En otras palabras, doctor Raza, si yo ahora mismo escribo este titular, doctor Stalin Raza dijo, la Corte Constitucional ya no tiene ningún fundamento para decidir sobre las 7 preguntas de la consulta próxima acá a realizarse en el país. ¿Estoy bien? Sí, lo único que le sugeriría es cambiar en el titular la palabra fundamento por competencia, porque la Corte ya lo que no tiene es competencia, ya perdió la capacidad de poder elaborar su dictamen. Pero es así, la Corte ya, si elabora un dictamen, ese dictamen ahora ya no tiene eficacia jurídica. Ya no tiene. Ahora bien, otra pregunta, mi estimado doctor Raza, hablemos del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuántos días tiene el Consejo Nacional Electoral para fijar ya fecha de la consulta popular? El Consejo tiene 15 días a partir de hoy, porque ayer se entregó el decreto, para analizar el pedido, establecer una sesión de pleno del Consejo y decidir la convocatoria a la consulta popular, fijar una fecha y establecer las líneas generales de organización del proceso electoral. Esa fecha la puede fijar hasta en un plazo de 60 días. Entonces, si usted empieza a hacer las cuentas, tenemos 15 días, que van a ser los primeros 15 días de diciembre, más 60 días
estamos hablando de finales de febrero o inicios de marzo en la fecha probable en la que se pueda llevar a cabo la consulta. Ahora, ese plazo es un plazo tope. Podría bien la el Consejo Nacional Electoral establecer que en 45 días se haga la convocatoria de la consulta, igual estaríamos la segunda o tercera semana de febrero recién acudiendo a las urnas. No se puede hacer en un tiempo menor, porque recuerde usted que el Consejo Nacional Electoral tiene que organizar el padrón, tiene que destinar un presupuesto, tiene que organizar el tema de las franjas publicitarias que va a dar a las dos opciones, del sí y del no, y tiene que inscribir a los sujetos políticos que vayan a requerir esas franjas publicitarias para hacer su campaña electoral. Entonces es un proceso de organización que le va a tomar un tiempo. 7:53 minutos en Huancavilca 8:30 dialogando con el doctor Stalin Raza, constitucionalista. Pero el Consejo Nacional Electoral resulta, doctor Raza, que en estos momentos está con problemas estructurales orgánicos, porque al momento no tiene el presidente, por ejemplo. Usted es de dominio público que ayer se cumplieron los 6 años que tenía que estar el señor Juan Pablo Pozo y 2 miembros más, y ellos ya no están. Y ahora, ¿cómo decidimos? Primero hay que estructurar nuevamente el Consejo. A ver, existe la voluntad expresada por el presidente del Consejo Nacional Electoral de que él se va a apartar de las funciones. Él dice, cumplido mi periodo, hasta aquí llego y yo me voy a apartar de las funciones. No se sabe cuál es la posición de los otros 2 consejeros o consejeras que también concluyen su periodo hoy día. Entonces, pero en cualquier caso, fuera el presidente o fuesen los 3 quienes se retiran de sus funciones, para eso está regulado un sistema de reemplazos a través de los consejeros suplentes. Y entonces el Consejo Nacional Electoral tendrá que el Pleno del Consejo posesionar a incorporar a las actuaciones, porque posesionados están ante la Asamblea, a los consejeros suplentes, y con esos consejeros suplentes empezar a operar. La lista de consejeros suplentes la proporcionó la Asamblea Nacional, porque el Consejo de Participación Social, cuando hizo el concurso, designó al presidente Pozo y a los otros consejeros, estableció que ellos son los titulares, y también designó y la Asamblea posesionó a unos suplentes, que son los que ahora tendrán que actuar. 6:55 en Ecuador continental. A esta hora de la mañana también se incorpora al diálogo aquí en Huancavilca 8:30 el licenciado Lenín Artieda Vega. Buenos días, Lenín. Economista, buenos días. Doctor Raza, muy buenos días, saludos desde Guayaquil. Yo quería consultarle, doctor, ¿qué pasa con los magistrados de la Corte que no han resuelto de manera oportuna el pedido del presidente Correa? Porque la justicia debe, incluso la constitucional, entendemos, tiene que dar una respuesta rápida a las solicitudes de la ciudadanía y también de los funcionarios, en este caso del más alto funcionario del país. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Cuál puede ser la consecuencia de su demora? Buenos días, Lenin, qué gusto poder saludarlo. Mire, el propio artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales establece que una de las consecuencias de que la Corte no se pronuncie en los 20 días, además de que se entiende que es favorable el dictamen, establece que los jueces que hayan retardado el trámite son sujetos de responsabilidades administrativas, que además son las únicas responsabilidades, además de las civiles y las penales, que se les puede establecer a los jueces de la Corte Constitucional. Pero, en el caso concreto, por la demora, son sujetos de responsabilidades administrativas. Y es por eso que si usted revisa los decretos ejecutivos que ayer envía el presidente de la República al Consejo Nacional Electoral, él también dispone que se oficie con estos decretos a la Contraloría General del Estado, porque la Contraloría General del Estado es el organismo de control que tiene que analizar si hay o no lugar a responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos, y dentro de los funcionarios públicos, por supuesto, los jueces de la Corte Constitucional. Así que ahora tendrá que verse qué decide hacer la Contraloría General del Estado. Pero y en este tema, a raíz de esta intervención que deberá realizar la Contraloría, de este análisis para determinar si hay responsabilidades administrativas,
¿podría tener como consecuencia, le consulto, doctor Raza, podría tener como consecuencia la destitución de alguno de los integrantes de la Corte Constitucional, si es que el Contralor encuentra por fundamento, por supuesto? Sí, dentro de las competencias que tiene la Contraloría General del Estado para hacer la determinación de responsabilidades administrativas, está la posibilidad de imponer multas y también está la posibilidad de destituir a los funcionarios públicos dependiendo de la gravedad de la infracción cometida. Recuerde usted que acaba de producirse 2 decisiones del Contralor General del Estado recientes destituyendo a funcionarios. La una al ingeniero Jorge Glass, que lo destituyó del cargo de ministro de sectores estratégicos, y la otra al economista Richard Espinosa, que también le acaba de confirmar la destitución del cargo de presidente del IES. Entonces, sí, está dentro del ámbito de las competencias de la Contraloría, desde luego reconociendo el debido proceso y estableciendo de forma fehaciente cuál es la responsabilidad administrativa cometida por sus funcionarios. Precisamente por esos 2 ejemplos recientes era que se generaba mi consulta. Doctor, estamos en diálogo con el doctor Stalin Raza, constitucionalista, conocedor de las leyes. Doctor, además, doctor, yo quería consultarle en relación a la convención, o al menos así se la llama, de Alianza País, que se va a desarrollar este fin de semana en la ciudad de Esmeraldas. El CNE tiene problemas, como usted bien lo señalaba. ¿Cómo se va a desarrollar esta convención cuando hay otra directiva en disputa, cuando hay otra convención anunciada? ¿Será la presencia de un delegado del Consejo Nacional Electoral lo que avale si es que esta convención, la de Esmeraldas, tiene un sustento legal? ¿Qué va a pasar? Porque todos estamos un poco en ascuas, ¿no? ¿Tiene valor, no tiene valor? ¿Es un acto legítimo? ¿Tiene algún tipo de sustento? ¿Qué ocurre? Mire, Levin, más allá del análisis jurídico que en este caso resulta insuficiente, la verdad de los hechos es que cuando una organización está en crisis y está en debacle, como pienso que es el caso de Alianza País, cualquier decisión que se tome por las facciones resulta deslegitimada por la otra facción. Y eso es lo que va a ocurrir con la convención de este fin de semana, que va a ser reconocida como legítima por la facción que la convocó y que la organizó, y va a ser desconocida por la otra facción. La presencia de un funcionario, de un delegado del Consejo Nacional Electoral no legitima la convención, porque el funcionario del Consejo Nacional Electoral no está dando cuenta de la validez jurídica de ese procedimiento, sino simplemente haciendo un acompañamiento a nivel de veeduría. Pero él no va a dar a certificar ni a dar razón de la legalidad ni de la legitimidad de las resoluciones que se adopten en esa asamblea. Recordemos que cuando existen controversias de tipo electoral de los sujetos políticos, el único competente para resolver esas controversias es el Tribunal Contencioso Electoral, quien tiene en sus manos ya la decisión de resolver una controversia sobre 2 facciones de Alianza País, y que ha decidido postergar el tratamiento para una audiencia que tenía convocada en esta semana. Entonces, bueno, quien se encuentre inconforme con las decisiones que se tomen en esa convención tendrá que impugnarlo ante el Tribunal Contencioso Electoral. Una última pregunta de mi parte, doctor. Y todo este problema del Consejo Nacional Electoral, que resulta que fenecieron ayer los periodos de 3 de los consejeros y no existen sus reemplazos, todo este relajo que se arma, se da por la inacción, por la demora también del Consejo de Participación Ciudadana en desarrollar los concursos para encontrar y designar a los reemplazos de 3 de los consejeros del CNE. ¿Qué pasa con estos señores? ¿Quién debe actuar allí para, a su vez, tomar algún tipo de acción, si es que es necesario sancionar a los integrantes de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ya ni siquiera sus funciones está cumpliendo de manera adecuada? Bueno, no es cierto que no existan los reemplazos de los 3 consejeros que cesan en sus funciones hoy día. Están previstos los mecanismos de reemplazo a través de los suplentes. La Asamblea, ya lo dije hace un momento, pero parece que todavía no estaba, la Asamblea posesionó en su momento
a estos 3 consejeros y a sus respectivos suplentes. Entonces, si decide uno o varios o los 3 retirarse de sus actividades, tendrán que ser convocados los suplentes que fueron posesionados ante la Asamblea para que ejerzan sus funciones. Y en cuanto al Consejo de Participación Ciudadana, yo creo que ya no es mucho lo que pueda decirse. Claramente, cuando todas las cosas le resultaban favorables, todos los calendarios le resultaban favorables y todas las designaciones estaban más o menos previstas de la forma en la que se iban a hacer, se cumplía de manera irrestricta con los plazos, se cumplía de manera irrestricta con las condiciones que habían previsto en los reglamentos que ellos mismos tenían para los concursos, y hoy que las condiciones políticas y la situación de legitimidad del ejercicio de las funciones de ese consejo está en debate, está en cuestionamiento, han omitido la obligación importantísima de designar a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que incluso es hasta preferible que ya no los designe este Consejo de Participación Ciudadana, sino que se espere al pronunciamiento de la consulta popular, donde cesarán en funciones de estos consejeros, se designará un consejo transitorio, y ese consejo transitorio será el que deba encargarse de terminar este concurso, que ellos lo han incumplido en plazos y que no lo han llevado adelante. Es de sobra causal para juicio político esta inacción, ¿no? Pero no es necesaria. Digamos que sí, siendo razón para juicio político, incluso también para análisis de la responsabilidad administrativa, por lo mismo que acabo de decir, de que la Contraloría es competente para analizar la responsabilidad administrativa de los funcionarios. Sabemos que ya bien, una vez aprobada la consulta, lo que va a ocurrir es que de facto, de pleno derecho, van a cesar los periodos de ellos, van a terminar los periodos de ellos. Así que, bueno, habrá que decirles, señores, muchas gracias, vayan a sus casas y vamos a organizar un nuevo Consejo de Participación que se encargue de llevar adelante un proceso de designación transparente y plural esta vez. 7 horas 4 minutos en Huancavelica, 8:30 AM. El doctor Stalin Raza, la escucha usted, padre. Doctor Raza, ¿cuál es la afectación de una posible demanda de inconstitucionalidad de los 2 últimos decretos del presidente Moreno? El uno que habla de la convocación al referendo constitucional y el otro que es el 230 a la consulta popular. Y si hubiera esta demanda, ¿qué tiempo más tomaría para llevar a efecto la misma? Bueno, este sí es un tema serio, porque la Corte Constitucional tiene la competencia para conocer las demandas de inconstitucionalidad que se le presenten en contra de actos normativos, y este es un acto normativo. Incluso tiene la competencia, y lo ha hecho en otras ocasiones, de dictar medidas cautelares y suspender la vigencia de esos actos normativos hasta que sustancie las demandas de inconstitucionalidad. Es de esperar que por el bien de la estabilidad democrática, por el bien de la tranquilidad pública, la Corte Constitucional actúe con la prudencia y mesura que requiere el caso, y si se le presentan demandas de inconstitucionalidad sobre estos decretos, las procese en los mismos tiempos que procesa todas las acciones que la Corte Constitucional tramita ahora. Hay casos que han durado 8 o 10 años en esa Corte, hay demandas de inconstitucionalidad que esperan ser admitidas desde hace meses o años atrás, y no sería razonable, o mejor dicho, pondría en evidencia cuál es la intención de los jueces de la Corte Constitucional en caso de que den un trámite mucho más apresurado a esas posibles demandas de inconstitucionalidad que se vayan a presentar. Pero más allá de eso hay algo adicional. Esta misma Corte Constitucional tiene la competencia, la facultad de conocer en un control posterior las demandas de inconstitucionalidad que se presenten en contra de los resultados de esa convocatoria, o en contra de la convocatoria misma hecha por el presidente de la República a través del Consejo Nacional Electoral. Así que el rol de los jueces de la Corte Constitucional va a estar en la mira de la opinión pública por un buen tiempo más. Doctor, muy bien, doctor Stalin Raza, gracias por estar con nosotros, y a nombre de los oyentes también le ofrecemos nuestros agradecimientos. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Un cordial Huancavelica, la H grande de la información.